¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su taller de historia de todos los lunes, que nos patrocina nuestro club Yucatán Country, muy interesado en lo que es la verdadera historia. En realidad, saludos a todos los socios, saludos a todos los que nos miran desde Mérida, desde el interior del estado de Yucatán, y todas las grandes personas de la República Mexicana que nos han mandado saludos. Siempre menciono a la Ciudad de México, que sin falta nos ven muy interesados en esta historia de México, muy interesados también nos manda Puebla, saludos Guadalajara, Tamaulipas, Tampico, nos manda saludos también Aguascalientes, Pachuca, Hidalgo, Zacatecas, en fin, Baja California, Tijuana, que nos ve. Últimamente nos ha mandado saludos Chetumal, muchos saludos a los vecinos de acá de Chetumal, cerca del estado vecino y colindante de Yucatán. Y del extranjero, pues qué decir, como siempre he dicho, mexicanos hay por todo el mundo, y aunque no sean mexicanos, el hecho de que les interese la historia, y en especial la de México, nos hermana mucho. Ecuador, Perú, Bolivia, que nos han escrito, y en Estados Unidos, nos han escrito desde Texas, desde Camarillo, California, en fin, desde varios lugares. Canadá, nos escriben desde Toronto. Y pues también hay que decirlo, saludos a los que nos han escrito últimamente de Australia, mexicanos que hay en Australia, en Alemania, en Albi, los amigos de Albi, en Francia también. En fin, saludos a todos y gracias por este interés, porque mientras más seamos, más podemos transmitir los conocimientos de la verdadera historia para poder realmente estar orgullosos, porque hay que amar a nuestro país, hay que amarlo, pero en la verdad, porque la mentira siempre nos va a llevar al fracaso. Y por eso es importante que, como todo ser humano que tiene valores y a veces antivalores, pero todo eso lo hace conformar el ser humano, pues lo mismo pasa con un país. No hay un país perfecto, no hay un país que solamente sea como los cuentos de hadas, el país de las maravillas, no hay. Entonces tenemos que conocer, lo que como hoy se dice en la academia, ¿verdad? Nuestras debilidades y nuestras fortalezas, nuestras áreas de oportunidades y obviamente nuestras fortalezas. Pues bien, vamos a continuar y hoy vamos a ver el gobierno, aunque más bien sería un desgobierno de Vicente Guerrero. Ya comentamos las semanas anteriores lo que ocurrió en el Parián y lo que ocurrió en la Acordada, en donde se evita que el candidato triunfador, el general Gómez Pedraza, ocupara la presidencia. Hay un motín, hay un saqueo del Parián, matanzas, muertes, gritos, se arma como dije la vez pasada, un San Quintín en el centro histórico de México, y Victoria, que era el presidente saliente, no mete mano para parar esto. Simplemente él ya no quería queso, sino salir de la ratonera. Ya lo que quería era irse. Y para él, esto era bronca del presidente entrante. Y aquí viene la falta de comunicación. Gómez Pedraza, que salía muy elegante con su familia, en sus carruajes, con sus amigos, de Tacubaya, donde vivía, a la Ciudad de México, se entera, cuando está entrando por la garita de San Cosme a la Ciudad de México, se entera de todo lo que está pasando. Pero él tampoco quiere hacer nada, porque dice, esto le corresponde al presidente saliente. Y el presidente saliente decía, esto le corresponde al presidente entrante. Entonces, nadie se va a poner de acuerdo, y al contrario, esto beneficia a la logia del rito nacional mexicano, para que se arme el relajo. Y Gómez Pedraza, que hay que reconocerlo, había triunfado, sí, era un buen político, sí, pero así como hemos criticado a Guerrero de su ignorancia a la enésima potencia, y eso lo hacía caer en una incapacidad natural para gobernar o para ser líder, Gómez Pedraza no era un ignorante, pero no tenía ese liderazgo. Había ganado, sí, pero no era un líder como lo había sido Hidalgo, Morelos, Iturbide, no lo era. Entonces, cuando él vio todo este relajo, le da temor llegar, porque obviamente si la Acordada, que era la policía, se había unido a la rebelión, ya no había garantías en la Ciudad de México. Y seguramente, presionado por su esposa, sus hijos y todo lo demás, Gómez Pedraza
ya no entra a México, sino se retira a Tacubaya. O sea, no enfrenta el problema y se retira. Y aquí lo criticable es que al retirarse a Tacubaya lo que hace es seguir con sus maletas, se las tenía puestas en sus carruajes para estar más cerca de la Ciudad de México, se va a Veracruz y ahí toma un barco y se va a vivir a los Estados Unidos, a Nueva Orleans. ¿Okay? Se decía presidente del exilio, pero realmente pues no llegó a tomar posesión. Cuando los espías o los esbirros de Poinsett, de Zavala, de Gómez Farías le informan lo que había ocurrido, que había sido más fácil de lo que pensaban, entonces era el momento de, la palabra es entronizar a Vicente Guerrero en la presidencia. Victoria había salido, ¿okay?, por una puerta de atrás, ya no, para él no era su bronca, un tipo que también mucho dejó que desear como presidente, se sostuvo, sí, 4 años, va a ser el único que se sostenga durante 40 años, nadie va a terminar ni siquiera un periodo, y se va donde quería estar, a su perote querido, ya no quiere saber nada de la política y no vuelve a entrar en política. Por lo tanto, había un vacío de poder. Era la oportunidad de oro para el grupo poinsettista. Y entonces, ¿okay?, sacan a Guerrero, que lo tenían bien guardadito y custodiado, sacan, y Guerrero, tengan en cuenta que Guerrero era el ídolo de la plebe. Guerrero era muy conocido porque de alguna manera era gente muy humilde. Guerrero, ya lo hemos comentado en su momento, Guerrero no era ni siquiera un indígena de raza indígena, era una mezcla, era una cruza, más bien mulato, tipo Morelos. Nada más que Morelos era un chaparrito gordito, ese era un grandote de casi 2 metros. O sea que estaba muy mezclado. Y sí imponía su figura, pero su figura nada más, porque no tenía esa capacidad, precisamente por el grado de ignorancia que tenía, que lo hacía ser extraordinariamente inseguro, sobre todo ahora que se llevaba con esos paladines del destino manifiesto. Entonces Guerrero es llevado, va pasando, pues la gente lo va saludando, ¡viva el general Guerrero, viva! Y es cuando empieza la gritería de ¡viva Guerrero y Lobato, viva lo que yo arrebato! Y otros dicen que decían ¡viva Zavala y Lobato, viva lo que yo arrebato! Porque estaban robando todo. Entre todo esto, la gente al ver a Guerrero, el grandote, acompañado obviamente de gente importante como Zavala, como Gómez Farías, que van saludando a la gente, cálmese, y la gente se va calmando, llegan hasta el Palacio Nacional y Guerrero, obviamente, al no haber presidente saliente y no haber presidente entrante, y él ser candidato, y la gente que no entendía nada, porque nunca en su vida había elegido, ni entendía que era ser candidato, ni entendía que era hacer votación, ni entendía nada de nada, ni entendía República Federal, ni entendía República Central, ni entendía absolutamente nada de nada, aplaude a Guerrero. Y Guerrero toma posesión en ausencia de Pedraza y en ausencia de Victoria, que ya se había ido, como presidente de la República Mexicana. El Congreso, que se encontraba ahí como rehén de lo que estaba pasando, le toma la protesta, y Vicente Guerrero queda convertido así en el segundo presidente de México para un periodo que era de 4 años, que era del 1 de diciembre de 1828 al 30 de noviembre de 1832. Aquí lo que hay que recuperar en la historia es que el pueblo mexicano no sabía lo que era elegir, no tenía una idea de lo que era la democracia, y al no tenerla y perder el candidato que el grupo poderoso, el de los yorquinos, había impuesto como candidato para manipularlo y para aplicar el destino manifiesto, porque ese era el objetivo de que Guerrero estuviera aquí. El objetivo era que Guerrero preparara el camino, ya sembrado estaba, para la anexión del territorio mexicano. Ese era el camino. Guerrero evidentemente no lo sabía, y no lo sabía porque no lo podía saber. O sea, no tenía, para él esos personajes eran lo máximo. Y volvemos a lo mismo, no podemos aquí decir que Guerrero era un mentecato. La ignorancia era lo que estaba conduciendo a esta situación. Guerrero tenía nociones pero súper mega básicas de lectura y escritura, y hasta ahí. Enloqueció cuando conoció a Poinsett, enloqueció cuando le hablaron Zavala, Gómez Farías, con esas palabras bum, 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 tan rebumbantes que había. Y lamentablemente va a tener un fin vergonzoso.
porque prohombre de la independencia que fue, va a terminar realmente, sin saberlo él, como un traidor, porque ya quedamos en que le va a ofrecer inclusive la corona de México a Poinsett. Y es otra cosa que hay que analizar. Fíjense muy bien, Guerrero era el presidente de la República, pero no entendía que era eso. No lo entendió nunca, como ya comentamos la vez pasada. No entendió que era ser presidente, no entendió que era el federalismo, no lo entendió porque no lo podía, ni él ni nadie. Si con trabajo lo entendía Zavala, que era quizá el más lúcido en esto. Y en segundo lugar, Gómez Farías, porque tenían mucha influencia norteamericana. Pero los demás no entendían nada. Fíjense qué interesante, porque Guerrero le ofrece a Poinsett la corona de México. Pues si era presidente, ¿cómo que cuál corona? ¿Y por qué le ofrece la corona? Porque era el concepto gubernativo que durante 300 años ellos habían conocido. Y se los cambiaban así, de golpe y porrazo. Por eso se justifica cada vez más la idea de Iturbide de un imperio, porque es la transición natural de 300 años de un gobierno monárquico, el imperio, y probablemente 10, 20 o 30 años venía por naturaleza la república, pero no así, no a guillotinazo limpio. Es el gran fracaso de México, que de la infancia pasó a la adultez, no tuvo adolescencia. Y ¡pam, pam, 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 pam! Y entonces, ¿qué pasa? Que vienen los traumas de la infancia sin adolescencia que salen en la adultez, que es lo que le está pasando a este país. Claro, aquí sí es verdad, hay toda una gama de culpables y de culpabilidades. Culpable España, por no enseñar el arte de buen gobierno durante 300 años a los habitantes de este territorio. Culpable los criollos, que prefirieron envanecerse y enriquecerse a costa de otros. Culpable los Estados Unidos, porque en vez de ayudar, lo que querían ellos era perjudicar más para adueñarse de todo. Culpable la iglesia, porque tampoco dijo nada en el momento que debía decirlo. Culpable el ejército, porque se alió también con los enemigos. Entonces, es una gama de culpas y de culpables. No solamente fueron los Estados Unidos, Estados Unidos fueron los que van a aprovechar ese relajote que ya se traían los mexicanos, heredado por la mala disposición de la corona española de no enseñar a los habitantes de aquí el arte de gobernar. Como decía don Toribio Esquivel Obregón, que amaba rotundamente a España, ¿creerían la corona española que eternamente se quedarían aquí? Tenían ya el ejemplo de la corona inglesa, que 50 años antes había perdido sus colonias. Era poner sus barbas a remojar. Pero nadie estuvo a la altura de los acontecimientos históricos. Nadie. ¿Qué se podía esperar de un Fernando VII, un pobre diablo como rey de España? ¿Qué se podía esperar de un Guadalupe Victoria, un ignorante y un enfermo? Obviamente, las circunstancias, independientemente de la falta de preparación, también calaron profundo para que pasara todo lo que les estoy contando. Esos primeros años de vida independiente de México fueron terribles, porque nadie entendía nada. Eso sí, la gente sí entendió el imperio de Iturbide. Eso fue lo interesante que cuando comentamos y vimos el imperio. Eso sí lo entendió, porque lo entendía. ¿Cuál fue el error ahí? Que Iturbide quiso en ese momento democratizar lo que en ese momento no podía ser democratizado con un Congreso. Y ahí vino el relajo. Pero pagamos una cuenta, y no estoy hablando de que sea una tiranía de ninguna manera. Simplemente, si Iturbide se hubiera impuesto en el momento que debió imponerse, poco a poco hubiera subsanado los errores que había cometido España. Pero es otro que también cometió error. A golpe y porrazo quiere imponer lo que no se había impuesto aquí. Un Congreso que definiera y que hiciera leyes, que nunca se hizo, porque no lo sabían hacer. La primera Constitución no la hicieron ellos, y eso ya quedó claro. Una Constitución copiada
traída desde Estados Unidos, desde la Casa Blanca, pues ahí está, cópienla. Copy page, o sea, copia y pega. Eso es lo que hicieron. Por Dios, 3 constituyentes y ninguno chambeó. 3 congresos y nada. Bueno, este análisis nos lleva a que todavía en 1828, a 4 años o a 5 de establecer de México una república federal, nadie entendía nada. Y el que menos lo entendía era el presidente. Y ahí estamos mal, porque si el de la que está al mando, el de la cabeza, no entiende nada, entonces sí estamos mal. Y Guerrero no lo entendía. Y como les dije, prueba contundente las cartas que están en la Universidad de San Antonio. O sea, ¿cómo es posible que si ya era una república, le ofrecía la corona la corona? ¿Cuál corona? ¿Cuál corona? Si ya no había. Ni siquiera había la corona de cerveza. Era una república. Pero don Vicente no lo entendió jamás. Nunca. Jamás de los jamases. Y ese fue lo que llevó al declive de esta nación. Si Iturbide hubiera vivido 10 años más, se hubiera dado un tiro. Porque ese día más feliz, como habla Carlos María Bustamante en su crónica del 27 de septiembre de 1821, se había convertido en un infierno. Se había convertido. Ni siquiera pasó una década de la consumación de la independencia y México ya está top. Bueno, pero ¿qué más? Ya Guerrero estando allá, ok, vamos a analizar lo que va a hacer Vicente Guerrero. En enero del 29, ok, viene a lo que hemos comentado ya, pero vamos a analizarlo. Viene la primera disposición guerrerista, que evidentemente, aunque todas las tiene la firma de don Vicente Guerrero, es obvio y elemental que no fueron dadas por él. En primer lugar, porque no tenía la capacidad para decretar en la forma como están decretadas esas leyes. Segundo lugar, porque no era tan mentecato, porque no lo era, ¿okay?, para hacer las cosas que va a hacer. Pero como él se dejaba llevar por lo que le decía su gabinete, que estaba formado por Zavala, Gómez Farías, pues él era el embajador. No era su gabinete, era el embajador, pero Zavala sí. De hecho, Zavala llegó a ser secretario de la Hacienda de Vicente Guerrero. Pues lo primero, okay, el medio estaba puesto. Y repito, y aunque parezca que estoy machacando, pues sí lo estoy machacando. Poinsett estaba aquí por una razón: para aplicar el destino manifiesto, que ya explicamos anteriormente. Y ese manifiesto era la anexión de la América Latina, como ellos le empezaron a decir a este continente. No la América hispana o española, sino la América Latina. Y el primero era México. Había que anexarse México. Ya de hecho, para esas fechas, ya hay cartas de Poinsett a la Casa Blanca, okay, en donde se habla en un idioma auténticamente de mafiosos, de narcotraficantes en clave. Hay que utilizar la cosa, ya pronto estará en poder de los Estados Unidos. ¿Cuál es la cosa? ¿Qué cosa? ¿A qué se refiere por la cosa? El tío Cosa, o sea, ¿quién es la cosa? La cosa era Texas. The business of Texas, así decían ellos. El negocio que tenemos en Texas. Y hablaban en palabritas, okay, con Butler, con David Clerk, con todos personajes que van a empezar a entrar, inclusive van a tener algún contacto ahí con el famoso colono que va a empezar a poblar Texas de norteamericanos de buena fe, que era Moisés Austin. O sea, empezaban din. Es el lenguaje digno de mafiosos.
y lo encontramos en Poinsett, en Zavala, en Gómez Farías. De hecho, Guerrero nombra a Valentín Gómez Farías agente confidencial de México en la Casa Blanca. Obviamente Gómez Farías, que sabía inglés, estaba, obviamente, ¿qué fue a hacer a la Casa Blanca Gómez Farías? A preparar el camino, porque evidentemente necesitaban el apoyo de Estados Unidos ya de manera oficial, que México lo pidiera. Ese era todo un chiste. O sea, todo hacerlo bien, por así decir. Y el decreto que les digo, draconiano, que ya todos ustedes saben, es la expulsión de los españoles del país. ¿Y por qué draconiano? Porque expulsaba a todos los españoles, pero únicamente podían llevarse lo que tenían puesto. Le expropiaban sus bienes, sus propiedades, sus terrenos, sus posesiones, sus negocios. ¿Okay? El gobierno, ¿okay?, les costeaba, entre comillas, el viaje hasta Veracruz y de Veracruz a España, pero nada más. Y tenían un plazo perentorio, dependió del lugar. Si estabas en Veracruz eran 72 horas, si estabas en México, o sea, dependió de la distancia, para abandonar. Y se harían listas de quiénes eran los españoles para expulsarlos. Obviamente no se expulsaron a todos, porque en aquella época no había hoy un control tan grande, pero sí se expulsaron sobre todo a los de la capital, a los que van de la capital de Puebla y Veracruz, que era el lugar donde estaba más poblado y que tenían más control, de ahí sí. Y obviamente al quitarles todo, pues ya no tenían dinero. Y viene algo muy terrible que nos narra Lucas Alamán en su historia: la separación de las familias mexicanas. Porque los españoles, la mayoría eran de 60 para arriba, habían sentado sus bienes y sus reales y su cabeza aquí en México y habían hecho familia. Pero al quitarles completamente todo, ¿cómo costeas un viaje de toda tu familia a España? Y viene la separación. Los que no eran españoles no tenían por qué irse, se quedaban. ¿Y a qué se quedaban? A la miseria. Y como muchos de esos, fíjense ustedes qué leyes se han dado, porque las leyes que han dado así, pam, pam, por dar, políticamente y no jurídicamente, han perjudicado a este país. Las famosas leyes agrarias, que crearon miseria y abandono del campo. Miseria de la que no se sale hasta hoy de los campesinos. Y dependencia, esclavitud disfrazada de dependencia al gobierno. Las leyes de reforma, lo mismo. ¿Qué hizo crecer Juárez? La miseria. ¿Qué hizo crecer Cárdenas? La miseria. ¿Qué hizo crecer Guerrero? La miseria. ¿Por qué? Porque todos esos señores, que es lo que hoy no se está entendiendo eso, todos esos señores eran comerciantes, o vamos a llamarle como se dice hoy, empresarios. Y al quitarles todo, tenían trabajadores a su servicio que les pagaban o que vivían con ellos. Pero al expropiarles todo, esos trabajadores quedan en la calle, quedan sin empleo, que es lo que la gente no entiende. Quedaron sin empleo. Entonces, ¿qué pasó? Ya se fomenta la miseria, la canalla andrajosa y hambrienta, el bandidaje, había que comer, el bandidaje, el robo, el asesinato, los caminos hacia Veracruz, que eran los más transitados. Estaban allá todos los bandoleros, los ladrones, allá en el famoso Río Frío, que años después se hace la famosa novela por Manuel Paino. O sea, vean ustedes, el gobierno nos lo pone como algo, se hizo tal cosa, ajá, y las consecuencias, porque no se piensa, no se analiza, y así podemos decir un montón de casos en la vida real hoy. Pues, al no analizarse, sale como sale. Y en este caso de Guerrero había un tinte eminentemente político. Que España se disgustara con México. Hasta este momento había un disgusto personal, vamos a llamarlo así, pero con la muerte de Iturbide como que todo se tranquilizó. Pero España no había realmente cortado o hecho una guerra a México, como sí la hizo Inglaterra a los colonos americanos. No la hizo nunca.
Pero con esta situación, que era de por sí, para tirios y troyanos, para propios y extraños, una situación injusta, entonces el rey se molesta. Y pues ya sabemos también lo que pasa, que también nos lo han manejado de manera diferente, porque así lo quiso Zavala en su historia que se llama Ensayo Histórico de las Revoluciones de México. Y obviamente, muy probablemente, así lo haya pactado el propio Poinsett con él. Es la única vez que un rey manda tropas a México para castigar a los mexicanos por todo lo que habían hecho. Durante la Guerra de Independencia, y aquí hay que ser muy precisos en esto, nunca mandó a España ningún ejército para combatir a los insurgentes. Nunca. Dirán, porque estaba Francia. Pues ni Francia mandó nada. Pero Francia estuvo todo el tiempo, ¿eh? A partir de 1814 ya estaba otra vez Fernando VII en el poder. Y del 14 al 21 nunca mandó a nadie para combatir a las tropas de Morelos o las tropas de Mina o las tropas. No mandó a nadie. Lo que ocurrió aquí no fue una guerra internacional como nos han hecho creer de México contra España. En primer lugar, México no existía. Y en segundo lugar, España jamás mandó tropas. Fue una guerra civil. Mexicanos contra mexicanos. Que algunos de los generales del bando realista del gobierno eran españoles, como Calleja, como Trujillo, es cierto, pero no todos eran españoles. Iturbide mismo era realista y era mexicano. O sea, no nos hagamos tontos. No porque es que eran españoles contra mexicanos. Es cierto. Eran criollos contra criollos, mestizos contra mestizos, los que se estaban matando. Muy diferente a la historia de los Estados Unidos. Allá sí. Allá los colonos se van a pelear con la corona inglesa, con Jorge III. Y en el acta de independencia van a declarar a Jorge III criminal. Y relatan una serie de crímenes atribuidos a Jorge III. Y Jorge III sí manda al ejército, y no una, varias veces. Y ahí sí, fue una guerra entre los colonos contra el ejército inglés. Pero ahí sí fue un pleito entre las colonias, 13 colonias americanas contra la corona inglesa. Aquí no hubo ese pleito. Y tan que no lo hubo, ¿cuál fue el grito que Hidalgo hizo? ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva el rey Fernando VII! Digo, más claro ni el agua. No hubo un pleito real contra la corona española. Era más bien contra el gobierno delegado de la corona española, pero no contra la corona. Esta es la única vez que el rey Fernando manda tropas para combatir ya a los mexicanos como tal. Pero se ve que solo las mandó quizá para asustar, porque mandó muy pocas, no llegaban ni a 2000, en una armada de quinta, que en vez de parar por Veracruz, el tal Isidro Barradas, que es el que venía, se dirige hacia Tampico. Cuando se informa de esto, que España está reaccionando, nos podemos imaginar la sonrisa de Poinsett, así, como diciendo, ya empieza lo bueno, esto es lo que nosotros queríamos, el pleito. Y Guerrero, al saber que se dirigía la armada de Cuba, que era colonia española en esa época, hacia México, se dirigía ya no por Veracruz, sino hacia Tampico, le ordena al brigadier Antonio López de Santa Anna que fuera a combatir a los españoles. Santa Anna agarra su ejército en Veracruz y se va a combatir a los españoles. Pero obviamente no midieron, no había como hoy que había un observatorio meteorológico que llega un ciclón. En el momento había mal tiempo cuando salieron de Cuba, pero no les importó, no había las medidas de prevención que hay hoy. Y en el camino, ya frente a Tampico, les agarra un huracán a la armada de Isidro Barradas. Y también a Santana, que estaba en el puerto esperándolo. Y después de un día y medio de marejadas grandes, de rayos, truenos, cuando termina, los barcos de Barradas estaban dados en la torre,
eran de madera de quinta, y los pocos que quedaron, Barradas ordena retirarse y ya no hay el tal ataque. Esta es la verdadera historia y la pueden leer en Lucas Alamán. Santa Anna, al ver que se retiraba, se para el cuello. Santa Anna era un vivo, era el típico personaje que vivía del cuento, y vaya que vivía del cuento. Aprovechando este momento, que se retiraban, que la lluvia, que el huracán y que todos los demás, aprovecha para él mismo ponerse un mérito. No había, repito, las comunicaciones que habían hoy, y por lo tanto, pues era muy creíble lo que decía un personaje. Y entonces Santa Anna le manda un informe al general, al presidente Guerrero, donde le dice que ha derrotado a las tropas y que se retiran. Y como efectivamente el informe es que se retiraban con barcos hundidos, toda la cosa, Santa Anna se pone la banda de que él ganó, y yo gané. Y entonces el Congreso, que también cae en el cuento, junto con Guerrero, declaran a Santa Anna héroe y benemérito de la patria, con el título de héroe Tampico, y le dan una espada que tenía ahí grabado el nombre al general Antonio de Santa Anna, héroe de Tampico y héroe de Barradas. Por Dios, vean a dónde ya estamos llegando. Esos primeros años, por eso no lo cuentan mucho, ni siquiera en la primaria, porque es una vergüenza. Por eso no lo cuentan. Y si lo cuentan así. Y nunca entiende nada nadie, los niños no lo entienden. Porque todo fue una politiquería de la más baja calidad. Y detrás, don Joel Robert Poinsett. Así estaba la cosa. Así. Santa Anna se encumbra. Ojo con esto, porque de este encumbramiento ya no lo van a bajar. Se va a sentir auténticamente el salvador de la patria. De hecho, así se decía y así quería que sus amigos le dijeran: el salvador de la patria. Yo salvé a la patria. Yo detuve la segunda conquista. ¿Por cuál conquista? Por Dios. Los muy cercanos a él, los que habían estado con él, como el general Santa María, por ejemplo, que era su segundo a bordo, decía: por favor, Antonio, no estés allá diciendo esas cosas. No es cierto. Sabes que eso fue una vacilada. Sabes que fue el tiempo. No, yo lo vencí. O sea, el tipo se lo creía, el tipo. Don Antonio López de Santa Anna. Ese era Santa Anna. Pero la cosa sigue. Obviamente, en el año del 29, Guerrero, que era el alfil principal de Poinsett y sus amigos, estaba en el poder. Y todos estos señores que tenían el objetivo de entregar territorio a Estados Unidos, estaban ya moviéndose. En un principio habían intentado llevarse como de golpe todo, pero ante los informes de Poinsett, que están en la Universidad de San Antonio, ante los informes de Poinsett, se pensó que mejor llevárselo pedazo por pedazo, y fue cuando se van a fijar en Texas. Y con el contubernio de los colonos, porque no cualquiera entraba a Texas, sino que debajo del agua se manejaba los que podían entrar. Los que entraban supuestamente eran personajes que venían con la idea de segregar a Texas. Es cierto, hubo colonos muy decentes, sobre todo el grupo que trajo Austin eran muy decentes, sumamente decentes. Por eso el hijo de Moisés, Esteban Austin, no se va a entender con Poinsett, porque Austin se dio cuenta de que esto lo querían manejar, lo querían manipular, que esto es una trampa, y no, simplemente no. Por eso le van a poner allá una especie como de cuña con la que van a tratar todos, que ni siquiera era tejano, ni siquiera era colono, que va a ser Houston. Pero eso es otra historia. Falta todavía para esto. Eso ya es la siguiente década. Estamos finalizando la década de los 20 del siglo XIX. Lo que pasó en Texas fue a mediados de la década de los 30. Ya falta poco, pero todavía no es el momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Poinsett y Zavala, ya comentamos, se van a Texas, donde van a hacer una especie como de rancho, como de hacienda.
llamada Hacienda Zavala Poinsett, o también llamada Zavala Point, Gómez Farías a la Casa Blanca, y Poinsett, ¿okay?, que era un genio en la intriga, era como intrigante, tenía doctorado, estaba preparando todo el recurso para que viniera entonces el decreto anexionista por parte de los Estados Unidos y que Guerrero aceptara ese decreto. Ese era el chiste. Y después de Texas vendrían los demás. Al fin de cuentas se van a llevar lo que quisieron, pero tardaron. Pero Texas va a ser lo primerito que van a hacer. Guerrero, cándido como siempre, ni siquiera sabía nada de nada, porque no entendía nada de nada tampoco. Nada más que al no estar Poinsett con él, ni estar Zavala con él, como dice Alamán, que era diputado al Congreso en ese momento, el presidente era como un niño al que le dieron una pistola y estaba disparando indistintamente, y en una de esas iba a dar el mismo. O como en el libro de Poinsett, Historia de una gran intriga, nos narra el maestro Fuentes Mares, ya con un ejemplo más moderno, dice, es como si Guerrero fuera un niño de 12 años al que lo suben a un tráiler y lo pueden manejar. Lo más seguro, y no lo más seguro, es que lo estrellen. Pues así estaba Guerrero. Estaba pim, 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 pim. Y algo muy importante, al no tener la intriga ni la supervisión de los grandes miembros de la logia que estaban en Texas o en Estados Unidos, porque ya era el momento de la anexión, hay elecciones internas en donde Lucas Alamán y otros logran tener bastantes diputados a los congresos, y especialmente al Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque mucho de lo que había hecho Guerrero había disgustado a los mismos miembros, entre comillas, federalistas, que tenían negocios con los españoles expulsados. Entonces se quedaron sin negocio. Entonces se molestaron, clásico. Mientras no te toque tu bolsillo, todo puede ir bien, pero te lo tocan, ya te molestas. Pues lo mismo aquí. Y por lo tanto, el grupo opositor a Guerrero, que era a su vez el grupo opositor a Poinsett, crece en la Cámara. Y el líder nato de esto era Lucas Alamán. Lograron poner a un vicepresidente. Desde que cayó Nicolás Bravo en la famosa rebelión de Montaño, que contamos hace como 2 o 3 lunes, ¿okay?, y fue desterrado, no hubo vicepresidente. Como Guerrero no había, o sea, había perdido las elecciones, los primeros meses no lo tuvo, pero el Congreso le incrusta a un vicepresidente para que era parte de ellos, para que sea el equilibrio contra Guerrero, y sobre todo que se lograra evitar lo que para todos ya era un secreto a voces: la anexión de algún territorio mexicano a los Estados Unidos. Y todos sospechaban que era Texas. Y este vicepresidente va a ser nada menos, pero nada más, que el general médico, el doctor don Anastasio Bustamante, que era el médico, había sido el médico particular de Iturbide, muy amigo de Iturbide, gobernador, había sido gobernador en la época de Iturbide del estado de Guanajuato. Él fue el que, con honores militares a nombre de Iturbide como gobernador, bajó con honores las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez unos años antes, en 1822, ¿okay?, y se las entrega a Iturbide para que sean depositadas, como ya comentamos en su momento, en la Catedral de México. Entonces, Bustamante era un tipo preparado. No confundirlo con Carlos María de Bustamante. Carlos María de Bustamante era un historiador, escritor, reportero, federalista. En un principio fue iturbidista, luego fue poinsettista, y este no. Este siempre fue iturbidista. Don Anastasio Bustamante, médico de profesión, general, porque se le nombró general por Iturbide. Participó en una que otra batalla por allá, pero no es nada importante. Simplemente era el vicepresidente y muy amigo, era la oreja del palacio para informar al Congreso, especialmente a Alamán, que veía con terror
cómo se iba Guerrero sin verlo, eso es lo más triste, sin darse cuenta, perfilándose hacia la traición, perfilándose hacia la entrega del territorio mexicano a los Estados Unidos. Lo más triste, lo peor de Vicente Guerrero, yo no sé qué estará peor, si que te des cuenta o que no, pero Guerrero no se estaba dando cuenta de nada de sus acciones. Nunca entendió don Vicente nada. Don Vicente es un gran personaje de la independencia, participó con Morelos, digo, no fue una lumbrera como fueron otros, pero fue un individuo que al menos lo más importante es que nunca lo agarraron y resistió hasta que se unió con Iturbide. Pero hasta ahí, esto nos cuentan de Vicente Guerrero en la historia oficial, porque después viene todo esto. Y sí es cierto, tiene un justificante, súper ignorante, pero el hecho está ahí. El hecho está en que él estaba preparando, sin saberlo, quizá, la entrega del territorio mexicano, porque tenía contacto directo con Gómez Farías, con Zavala, con Poincaré y con todos esos tipos, que ya estaban en lo que estaban. Ya era cuestión de quizá de meses o de un par de años, que Guerrero todavía le quedaban bastantes. Estamos en el 29, Guerrero terminaba en el 32, y la idea de Poincaré era que si no se terminaba de anexar lo que querían anexarse, pues Guerrero se religiera cuando menos 4 años más. Ese era el chiste. O sea, que Guerrero se quedara mínimo en el 36. Pero en el 29, ya hay un problema ahí grande. ¿Y cuál es el problema grande? El Congreso de la Unión ya tenía mayoría opositora a Guerrero. Lamentablemente para Guerrero, y qué buena onda para nosotros, no tenía alguien que moviera las fichas políticamente hablando, porque todos los masones que lo rodeaban estaban en lo que era el negocio de Texas o la cosa, estaban en eso. Consideraban que Guerrero ya estaba suficiente puesto ahí, y su misión era simplemente aprobar lo que ellos hicieran. Subestimaron al grupo opositor, subestimaron al grupo derrotado de la logia escocesa, subestimaron en general a los mexicanos, y nunca se imaginaron que al no estar ellos como directores y directivos de la política guerrerista del propio Vicente Guerrero, al menos para que se sostuviera un tiempo, o al menos para que no hiciera tantas burradas, los opositores no iban a hacer nada. Y ahí fue donde se equivocaron, porque había un líder opositor que, además de historiador y escritor, era una inteligencia andante y era un gran economista, amante de México, que era Lucas Alamán. Lucas Alamán era, por así decir, el alter ego, la contraparte de Lorenzo Zavala. Lorenzo Zavala era una inteligencia andante, un gran escritor, pero del lado proamericano. Su idea era México, su salvación era la anexión de Estados Unidos, y Estados Unidos era el mejor país del mundo. Alamán era lo contrario. La perdición de México era la anexión a Estados Unidos. Estados Unidos no tenían nada en común con México. Estados Unidos se sentían superiores a los mexicanos, y Alamán veía en la salvación de México a Europa. Nuestras raíces están en Europa, no en Estados Unidos. Los europeos de alguna manera tienen nuestra sangre, los Estados Unidos no. Pero eran los dos. Hay un libro que se publicó hace muchos años que se llama Espejo de Contradicciones, en donde está la postura de Alamán y la postura de Zavala. Convivieron en la misma época. Vivió más tiempo Alamán, desde luego. Zavala murió relativamente joven. Alamán vivió muchísimos años, vio todo. Alamán vio con horror la guerra con Estados Unidos, vio cuando se llevaron la mitad del territorio, lo vio. Alamán sintió y lo narra en su historia. Su último tomo lo escribió en 1852, estamos hablando de 1829, o sea que el long time le queda de tiempo, y pasaron un montón de cosas que Alamán nos narra, mientras que Zavala muere en 1837.
O sea, ya no vio la anexión del norte de México, salvo de la de Texas. Tan que es así que Zavala va a ser vicepresidente de Texas. Bueno, pero en fin, Salamán ya tenía puestos sus fichas muy bien en el tablero, ¿okay?, para evitar cualquier idea guerrerista de entrega de territorio. Pero Bustamante, que era el vicepresidente, le informaba al Congreso que Guerrero estaba en constante comunicación con Poinsett. Es en esta época cuando Guerrero le ofrece la corona de México a Poinsett. Porque Guerrero ya no puede, no entiende lo que está pasando. O sea, qué terrible debió haber sido estar en los zapatos de don Vicente. O sea, no entendía qué estaba pasando. Y le pedía a Poinsett que él se encargara, que viniera, que volviera. Claro que esto, Guerrero era más muy imprudente, lo decía, además de que lo escribía. Y por eso lo sabía el Congreso. Ya está. Ahí va a volver el norteamericano ahí nos va a decir cosas. Y entonces cuando Poinsett vuelve, porque Guerrero le dice, por favor, venga, casi le pone, no puedo sin usted. Deja a Zavala en Texas para que empiece a convencer al grupo tejano, que no se quería dejar convencer, que era el grupo de los Austin. Y Poinsett viene. Pero cuando vi, como ya todo estaba tan descarado, ya no llegaba como un embajador y decía, yo no iba a mi embajador. No, hombre, ya llegaba a mandar. Pues ya llegaba a mandar. Entonces es lo que esperaba el Congreso, acaudillado por Alamán. Y entonces, ante lo que era evidente para todos los mexicanos que tuvieran un poquito de la mitad de cerebro, lo que era extraordinariamente evidente era que Poinsett manejaba a Guerrero. Y entonces el Congreso le exige al presidente que expulse a Poinsett del país como extranjero no grato. Guerrero, que hasta este momento había navegado sin intervención de los diputados, intervienen los diputados y cae la tribuna y que Guerrero, esto, barbaridad, mentecato, idiota, perro, chivo, güey, lombriz, imbécil. O sea, le empiezan a gritar cosas. Entonces Guerrero empieza, ¿qué? ¿Por qué me dicen eso? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué? Guerrero era un personaje que lo han querido poner como si fuera líder a la altura de Iturbide. No era líder. Tenía un grupito de soldados guerrerenses que lo apoyaban, que el pueblo lo quería así, pero no era ni líder ni político. Entonces, esas cosas que le gritaban la gente del grupo de Alamán, los que les empezaron a llamar los centralistas, Guerrero lo empieza a poner nervioso. ¿Okay? Y Alamán, que además tenía una gran oratoria, le exige al presidente que por los crímenes, por toda la intromisión que ha hecho Poinsett, que todo lo de las logias que él ha metido, la guerra civil que se desató entre logias, el culpable es el embajador norteamericano. El Congreso votaba y le pedía al presidente que expulsara de México como persona no grata a Joel R. Poinsett. Guerrero, perturbado, como dice algún autor que no precisamente lo quiere mucho, perturbado de sus facultades mentales casi, Guerrero, en un momento de que ya no sabía qué onda, porque estaba así, que no, que sí, que no, ya solo le faltaba hacer así, Guerrero firma el decreto de expulsión de Poinsett. Poinsett es expulsado de México por el mismo Vicente Guerrero. Guerrero se estaba sacando un ojo, estaba quedando tuerto más de lo que ya estaba. Si su apoyo era Poinsett y el otro apoyo, que era Zavala, estaba en Texas, y el otro, que era Gómez Farías, estaba en Washington. Era evidente que ante la expulsión de Poinsett, dejando solo a Guerrero y los demás lejos de la capital, era evidente que Guerrero
no duraría en el poder. Pero esto lo veremos la próxima semana. Pues muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes a la misma hora aquí en su taller de historia del Yucatán Country Club. Muy buenas noches tengan todos ustedes.